Plan de lectura día 12, mes 11. En Ezequiel capítulo 24 tenemos dos ilustraciones que el Señor da a su pueblo para expresar el juicio que derramará sobre ellos. Uno es la olla hirviente, donde lo que destaca es que el Señor describe a Jerusalén como una olla oxidada, y esto es realmente una advertencia terrible porque nos muestra cómo el Señor les dio una y otra vez la oportunidad de ser limpios, pero el pueblo desechó esta purificación que venía de Dios, y esto también nos advierte porque muchas veces hay personas que pueden escuchar la palabra de Dios una y otra vez y no se arrepienten y no son limpiados por ella porque no la reciben con fe y arrepentimiento. Por tanto, procuremos siempre recibir la palabra de Dios con fe, con un corazón dispuesto a quebrantarnos delante de Dios. Por otra parte, tenemos el triste episodio de la muerte de Ezequiel, que también ha hecho famoso a este profeta porque el Señor le quitó la vida a su esposa, y el Señor es el creador y tiene el derecho de tomar nuestras vidas. Y claro, no era pecado que Ezequiel llorara en absoluto. De hecho, tenemos el ejemplo bíblico también del luto de Abraham por Sara, y otros casos bíblicos de luto. Y es una forma de honrar a quienes también han sido de bendición para nuestras vidas. Pero en este caso, lo que quiere ilustrar el Señor es que la ira de Dios venía sobre Jerusalén, y la desolación que vendría sobre ellos sería tan grande que ellos ni siquiera tendrían tiempo de lamentarse, de hacer un luto, y tendrían que ser llevados cautivos, o muchos de ellos huirían despavoridos debido a la conquista de los babilonios. Por tanto, es una imagen entonces del juicio de Dios que vendría sobre ellos. Y luego en el capítulo 25 realiza distintas profecías el Señor a través de Ezequiel sobre las naciones de Amón, Moab, Edom y los filisteos, y en todos estos casos destaca también cómo estas naciones se jactaron sobre la derrota que sufrió Judá a manos de los babilonios, la derrota que sufriría a manos de su pueblo, sus conquistadores. Entonces el Señor también les dará el pago a estas naciones. Y luego en el capítulo 26 vemos que habla de Tiro. Y esta ciudad fue una ciudad muy rica, destacada por el comercio, y a pesar de ser rica y también famosa por esta riqueza y sus mercancías, la verdad es que ninguna de estas cosas le sirve en la hora de la prueba o en la hora del juicio. Y eso también nos debe llamar a ver entonces la importancia de la relación con Dios, de hacer tesoros en el cielo, antes que en la tierra, como prioridad, por supuesto, y, y también la necesidad del arrepentimiento entonces, porque de nada aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. El Salmo 110 fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 27:14 nos habla de la importancia de la oportunidad de una palabra, es decir, de que la palabra sea dicha en el tiempo que corresponde. Incluso las palabras buenas, con buenos deseos, serán mal tomadas si es que son dichas en un mal momento. Por tanto, también debemos procurar no solo que el fondo de lo que decimos sea correcto, sino también la forma, cosa que muchas veces se desprecia o se deja de lado. Por último, en Hebreos capítulo 11, desde los versículos 1 hasta el 16, vemos que pasa a hablar de la fe, ya que ha estado hablando de la necesidad entonces de creer en el Señor y de perseverar en esa fe hasta el fin. Entonces ahora pasa a hablar de la fe, la define y también la ejemplifica en distintos casos en la Escritura. Y vemos esta declaración tan conocida de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza aparece también en otros lugares de esta carta, como en capítulo 3, versículo 14, donde habla de la confianza. Esa también es la idea que involucra esa palabra, la confianza en lo que se espera, y eso que se espera son justamente el cumplimiento de las realidades celestiales de las que ha venido hablando y que se encuentran en Cristo. Y la convicción de lo que no se ve, esa palabra convicción implica un término legal que tiene que ver con demostración.
Entonces, la fe en la palabra de Dios proporciona evidencia y seguridad en el corazón acerca de las cosas que no se ven. Y de eso entonces habla, ya ejemplificándolo entonces en distintos hombres que han quedado registrados en la historia de la redención que está en la palabra de Dios. Y vemos que la palabra que resalta en la primera parte es el testimonio, alcanzar un buen testimonio, y vemos por lo que sigue más adelante que ese buen testimonio fue delante de Dios, es decir, se está refiriendo también a que los que profesaron esta fe, digo, fueron hechos justos delante de Dios por medio de esa fe. Fueron declarados justos, justificados en el lenguaje bíblico por medio de la fe. Y parte desde la creación, porque inicia entonces diciendo que por la fe entendemos que el Señor hizo las cosas que se ven a partir de lo que no se ve, y fue por la palabra de Dios que Él creó todas las cosas. Y eso es una declaración absolutamente trascendental y muy significativa. Y entonces ya lo que sienta las bases de la creación y también de la salvación es la palabra de Dios y la obra que Dios hace a través de ella. Y luego entonces habla de Abel, y fijémonos que en Abel destaca que él creyó en Dios, y esa fe en Dios se expresó en el sacrificio que él hizo, y por tanto ese sacrificio que él hizo tiene que haber sido ordenado por Dios. O sea, esa debe haber sido la forma que Dios les habló en que debían adorarle y servirle, y por eso Abel tuvo fe y se acercó de esa manera que Dios les había enseñado. Y por eso su sacrificio fue más excelente que el de Caín, que no se acercó de esa manera. Y la fe de Abel entonces fue ratificada por Dios, y aún ya muerto Abel sigue hablando entonces por esa fe, por esa ofrenda que hizo por fe. Y Enoc, por otra parte, anduvo por fe, caminó con Dios y agradó a Dios a través de esa fe, y por eso entonces fue traspuesto para no haber muerte. Y el caso de Enoc es muy importante porque nos dice poco después de la caída que era posible entonces la salvación, cosa que parecía ya absolutamente alejada de nosotros debido al pecado, pero el Señor da esperanza de la vida eterna a través de la salvación tan sobrenatural que Él realizó sobre Enoc. Y por eso también dice acá que sin fe es imposible agradar a Dios. Enoc agradó a Dios por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y eso también es absolutamente trascendental porque significa también que la única forma de ser aceptados ante Dios es por medio de la fe. Y es necesario entonces que el que se acerca a Dios crea que le hay, por una parte, y no solo crea que Dios existe, sino que también Él galardona, premia, recompensa a los que le buscan. Y esa es una gran promesa porque entonces nos invita a buscarle, porque Dios recibe, y no solo recibe, sino que recompensa a los que le buscan. Noé también, teniendo todo en contra, siendo el único creyente junto con su familia, tuvo fe en Dios y preparó el arca y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Y eso es muy importante porque significa entonces que siempre hemos podido ser salvos por la misma fe. Nunca ha habido otra forma de ser salvos. No es que las personas antes de Cristo eran salvos por obedecer la ley. Todos los que han sido salvos alguna vez después de la caída de Adán lo han sido por medio de la fe, y la fe en las promesas de Dios, esas promesas que se comenzaron a entregar en Génesis 3:15, cuando Dios dijo que vendría un hijo de Eva que aplastaría la cabeza de la serpiente, un hijo de la mujer. Y desde ahí en adelante, siendo esa la primera promesa del Evangelio de gracia, de ahí en adelante entonces el Señor fue entregando cada vez más promesas, y el pueblo de Dios siempre fue salvo por creer en esas promesas. Y eso es lo que nos dice también Hebreos 11. Hebreos 11 nos muestra la unidad del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia de la redención, donde siempre ha sido la misma fe en el mismo Evangelio, en las mismas promesas, la que ha salvado a un solo pueblo de Dios, porque no hay dos pueblos de Dios, sino uno solo, que ha estado unido entonces por esa fe a lo largo de toda la historia. Y luego tenemos el caso de Abraham, quien claramente creyó a Dios y es
esperanzador ver el caso de Abraham, porque en ningún caso, si leemos la historia de él en Génesis, en ningún caso fue perfecta su fe, pero fue fe verdadera. Y así también nuestra fe nunca va a llegar a la perfección, pero sí puede ser verdadera fe. Y por esa fe entonces él salió del lugar en el que vivía y que iba a heredar naturalmente, pero salió sin saber a dónde iba, creyendo solamente en la sola palabra de Dios. Y a pesar de que habitó como extranjero y peregrino, a pesar de que eh, realmente habitó como extranjero en la tierra que se le había prometido, porque Dios después le reveló que sería la tierra de Canaán, y siendo una tierra que Dios le prometió, él tuvo que vivir ahí como si no fuera su tierra, y habitó en tiendas allí. Pero eso nos dice entonces, la causa de que esto fuera así es que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces eso también nos dice que Abraham tenía fe en lo que Dios le prometió, pero su fe iba más allá de eso y esperaba algo mucho mejor. Y hace un paréntesis para hablar de Sara, donde vemos también lo increíble, lo sobrenatural que es la fe, ya que en todos estos casos hemos visto que están rodeados de dificultades y de todas las estadísticas en contra, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de Sara era estéril, ya estaba fuera de la edad en que pudiera concebir. Y Abraham dice que ya estaba casi muerto, o sea, era tan anciano que ya estaba casi muerto, pero por la fe que tuvo Sara también, por creer que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido, su descendencia con Abraham llegó a ser como la arena que está a la orilla del mar. Y ahí retoma entonces la esperanza verdadera que tenían todos estos creyentes y especialmente esto lo ejemplifica con Abraham, de que aún sin recibir Dios les había prometido, sin recibir inmediatamente eso, lo miraron de lejos, lo creyeron, lo saludaron y se confesaron como extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Ellos sabían que esta no era la era definitiva, esta realidad no es la realidad definitiva, por tanto estaban esperando no una patria terrenal, sino una que estaba por venir y que es mucho mejor, que es celestial. Y por lo mismo, por esa fe sobrenatural que hay en ellos, que Dios mismo puso en ellos, entonces Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y eso es maravilloso porque hablamos de pecadores, hablamos de gente que fue rescatada por gracia, pero Dios no se avergüenza de llamarse Dios de estos pecadores porque Él les ha preparado una ciudad mejor, una ciudad que no es terrenal, sino celestial. Por eso es muy grave el error de creer que las promesas a Abraham tenían que ver en último término con la tierra de Canaán y con una ciudad terrenal y seguir esperando que Dios cumpla esas promesas terrenales, siendo que Dios mismo está diciendo a través del Espíritu Santo aquí, inspirando esta carta, que esas promesas se referían a algo mucho más allá, mucho más profundo que lo terrenal, sino que era algo celestial y que está en la era por venir. Por tanto, maravillémonos con estas cosas y damos gracias a Dios por llamarse nuestro Dios y llamarnos su pueblo.